Una antigua tradición china conocida como los pies de loto decía que las mujeres con los pies pequeños eran más hermosas, más dóciles, más respetables, mejores esposas. Para alcanzar ese estándar de belleza, las mujeres se deformaban los pies. Al principio era un acto voluntario, después se convirtió en una exigencia social para niñas desde los 3 años. Los pies de loto significaban una vida tormentosa y de movimientos limitados. La deformación empezaba con un medicamento para ablandar los huesos, luego masajes en los dedos para aflojarlos, romperlos y acomodarlos por debajo de la planta del pie. Después se fracturaban el empeine y finalmente se vendaban fuertemente para detener su crecimiento. Días después, las niñas eran obligadas a caminar para adaptarse al dolor y mantener el equilibrio con el pie destruido. Muchas mujeres no soportaron esa práctica y murieron por infecciones, calambres, mala circulación o literalmente de dolor. El pie de máximo 7 centímetros de largo estaba asociado al deseo sexual y el erotismo. Además de ser un símbolo de sumisión y obediencia, también marcaba diferencias de clases, ya que con esos pies era imposible trabajar en el campo. Las mujeres con los pies normales eran campesinas condenadas a vivir maltratos, cansancio, hambre y pobreza. Pero en 1914 nació una niña rebelde que no permitió que le rompieran los pies. Así empezó la leyenda de una niña que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo. Pasó a la historia como Madame Mao, la perra más rabiosa de China. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Para entender quién fue Madame Mao, tenemos que recordar que su esposo fue el todopoderoso, Mao Zedong, un humilde campesino que se creyó Dios y controló de forma absoluta, de punta a punta, la grandísima y grandiosa China. Madame Mao, la cuarta y última esposa de Mao, pasó a la historia con ese nombre porque ella misma complicó llamarla de otra forma. Cambió varias veces de nombre. Originalmente era Jianqing, que significa río verde. También se hizo llamar Li Shunmeng, que significa ave en las nubes, y Lan Ping, que significa manzana azul. Nació en 1914 en una familia pobre. Su padre era un alcohólico golpeador y su madre débil y sumisa. Creció trabajando en plantaciones de tabaco hasta que pudo escapar y llegó a la capital de China, donde conoció y se apasionó del cine y el teatro. Soñaba con ser una estrella del espectáculo, pero su limitada carrera empezó y terminó en un grupo de teatro comunitario. La joven actriz se casó un par de veces sin éxito, primero con un comerciante que un día no regresó de uno de sus viajes, luego con un burócrata que la abandonó cuando la encarcelaron por afiliarse al Partido Comunista. Cuando salió de la cárcel intentó reinventar su vida como actriz. Se casó por tercera ocasión, esta vez con un director de cine, pero su matrimonio y su carrera volvieron a fracasar. La aspirante actriz encontró a Mao Zedong en 1937. Entre ellos, había 21 años de diferencia. Además, Mao estaba casado y su esposa vivía en la Unión Soviética con sus 6 hijos. El dictador, a pesar de sus delirios de grandeza, también tenía un corazón voluble. Se enamoró de la joven actriz. Dicen que su relación empezó en una pista de baile. Ella era una excelente bailarina. Quizá pudo desarrollar ese talento gracias a que no permitió que le rompieran los pies. Pero esa nueva relación del presidente Mao no era bien vista. La mujer tenía 3 grandísimos defectos ante la visión de la vieja China comunista. 1. Era mujer, por lo tanto débil. 2. Mao sería su tercer esposo, lo que significaba que era inmoral e inestable. Y 3. Era artista, o sea, vana y superficial. Al final, en 1939 se casaron con una condición impuesta por el Partido Comunista. Ella no podía involucrarse en la política. Madame Mao se dedicó a la vida del hogar, junto a Li Na, la hija del matrimonio. A diferencia de las esposas de otros líderes comunistas, Madame Mao no era invitada a los actos públicos. El acuerdo de mantenerla alejada de todos los eventos oficiales la tenía resentida. Mientras el presidente Mao trabajaba en la industrialización y modernización de la economía china, Madame Mao solo viajaba a Moscú para ir al hospital. Con el tiempo empezó a ocupar cargos menores, en comités gubernamentales dedicados a controlar las artes. Madame Mao se interesó especialmente por reformar la ópera china tradicional. Estudió más de 1000 óperas tradicionales y presentó un reporte afirmando que sus temáticas no reflejaban a los campesinos que sostenían al país entero. Madame Mao fue totalmente ignorada.
Además, fue considerada excesivamente tradicionalista y se ganó la fama de altanera, agresiva y arrogante. Fue removida de su cargo y regresó a encerrarse a su casa. Irónicamente, su gran oportunidad llegó con los fracasos políticos de su esposo. Sus fallas estaban dejando millones en la pobreza extrema y otros tantos muriendo de hambre. El presidente Mao perdió el apoyo de la población y el partido, y no tuvo más opción que apoyarse de su gente más cercana para recuperar el poder que estaba perdiendo. En 1966, Mao y sus radicales empezaron la infame Revolución Cultural, un llamado a los jóvenes a rebelarse contra las autoridades antirrevolucionarias. Esa revolución tenía como a una de sus grandes líderes a Madame Mao. Ahí obtuvo la fama y el poder que no había logrado como actriz. Fue una de las máximas autoridades del gobierno, fue la voz y la imagen más ardiente. A partir de ahí, ya nadie la detuvo. La Revolución Cultural inició uno de los periodos más trágicos de la historia. Se cerraron escuelas y universidades, y millones de estudiantes se unieron al Ejército Rojo, un grupo de radicales que mataban a profesores, estudiantes, intelectuales y científicos opositores. Todo en esa revolución estaba basado en el pensamiento del presidente Mao. Él quería reescribir la historia de China poniéndose a sí mismo en el centro. Mao era una deidad, el maoísmo una religión, y el libro rojo, su Biblia. El libro rojo de Mao es muy pequeño, y por muchos años fue el libro más leído del mundo. Era el espíritu de la revolución cultural. Para todos los chinos era una obligación tenerlo, exhibirlo, leerlo y memorizarlo. Cientos de miles de jóvenes con el cerebro lavado se encargaron de exterminar a quienes no siguieran los principios escritos. Se hicieron campos de concentración, granjas de reeducación, tortura y fusilamientos masivos. Muchos preferían suicidarse antes de ser víctimas de sus brutalidades. Se estima que unos 70 millones de chinos fueron asesinados, la mayor barbarie de la que se tenga registro histórico. Mientras el pueblo chino vivía en un constante estado de terror, las imágenes de Madame Mao se desplegaron por todo el país. Cuando el país se hundía en la oscuridad del terror, ella era la estrella que más brillaba en el oriente. Seguía obsesionada con cambiar el arte, creó las óperas revolucionarias, un género artístico que se convertiría en uno de los pilares de la propaganda comunista. Además de sus convicciones, recordemos que también tenía una intensa sed de venganza, empezando contra el borracho y violento de su padre. Ordenó el arresto de las personas que conoció durante su época como actriz, a los productores que la rechazaron, a las familias de sus exmaridos y a los camaradas comunistas que la ignoraron. El poder de Madame Mao fue mucho más allá de lo artístico, era la líder que movilizaba las bases revolucionarias. La pareja presidencial gozaba de un poder absoluto sobre la cuarta parte de la población mundial. Ella fue tan sanguinaria que el mismo Ejército Nacional tuvo que detener las masacres orquestadas por ella. Ya sin su grupo armado, su influencia fue decayendo hasta que en 1976 murió el presidente Mao. Un mes después, fue arrestada y acusada de muchos delitos, entre ellos el uso excesivo de violencia. La apodaron el demonio de huesos blancos. Primero fue condenada a muerte. En su defensa dijo que ella solo había sido la perra de Mao. Recibía órdenes, atacaba y mordía. Su condena fue cambiada y recibió una sentencia de cadena perpetua. Años después se le permitió salir de la cárcel para tratarse un cáncer de garganta. Madame Mao fue una mujer que nació luchando y rebelándose. En 1991, a sus 77 años, no se iba a dejar vencer por un cáncer de garganta. Ella lo venció primero, se ahorcó. El presidente Mao quedará en la historia como uno de los dictadores más desalmados que se conozca, pero también es importante mencionar que prohibió la cruel y burguesa tradición de los pies de loto. En cuanto a Madame Mao, un viejo refrán dice que perro que ladra no muerde, y ella misma se consideró la perra furiosa y rabiosa del régimen. Pero ella no era un perro, era una perra. Ella ladraba y mordía.